Le debe dar esta certeza jurídica en el sentido de no vulnerar sus derechos ni afectarlos económicamente cuando no hay una sentencia judicial y sin que les hubiera dado la oportunidad en debido proceso de llevar a cabo una defensa contra cualquier investigación que hubiera en contra de estas. Esto es sumamente importante porque tienes mucha razón en el sentido de que ya hay un régimen muy importante para empresas. Previo al procedimiento penal que nos rige, las empresas no eran susceptibles de ejercicio de la acción penal. ¿Qué quiere decir? A las empresas no se les investiga en materia penal con la consecuencia jurídica de que se pudiera disolver la empresa, de que se les pudiera aplicar una medida cautelar. A partir del nuevo sistema de justicia penal, las empresas ya son sujetos de persecución penal. El objetivo no es malo, compartimos este objetivo tan importante no solamente el gobierno actual, sino también por el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia, esta nueva cara de la justicia, de combatir la corrupción, de atacar las malas prácticas, el lavado de dinero y otras, enriquecimiento ilícito y otras malas prácticas y delitos que ya se venían llevando por muchas personas traviesas, vamos a decirlo así. Sin duda pensé que era la mejor opción, Sí. una de las mejores opciones que pueda yo encontrar en este país para ocupar esa posición. Sin duda el hecho de que ella aspire a ocupar ese puesto es... Para mí es un honor el que ella me pueda tener en el aula, ya que es una persona muy preparada, lleva la teoría con la práctica. Esto es muy importante porque no nada más se queda con la teoría, sino también lo hace ver en los juzgados, no lo hace ver cuando ella nos platica algunos casos que está autorizada, y eso es muy importante para uno, para ir aprendiendo. Otra cuestión muy importante es que ella quiere que todos los abogados estemos preparados de conocer el sistema y poderlo llevar a cabo correctamente y cubrir esos malos vicios que existen hoy en el sistema. Y no es por la forma en que esté redactado el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino es por las cuestiones administrativas de cómo se ha estado llevando las personas que lo operan. Yo creo que es muy importante conocer un poco de la historia de la doctora Elena Cristal González Obregón. Ella se incorpora, si no mal recuerdo, en el 2012-2013 a la Procuraduría General de la República. Ella, recuerdo que estaba como asesora de la oficial mayor de ese entonces y le encargan muchos proyectos. Entre uno de esos proyectos es el INACIPE, en el que se crean varios doctorados, 2 doctorados si no mal recuerdo, maestrías, especialidades, y de ahí yo creo por la importancia en el que ella hizo un buen trabajo, le encomiendan el ser la primera titular de la UISPA, de la Unidad de Implementación al Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Procuraduría General de la República. Es muy importante porque hace muy buen trabajo al concretar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es un código que se crea y es publicado en el año 2014. Del 2014 a la fecha es prácticamente lo que llevamos de nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, y es muy importante porque a la fecha prácticamente no ha habido modificaciones. Entonces, esa es parte un poco del hecho de que efectivamente la doctora Cristal González Obregón conoce las entrañas precisamente del nuevo sistema penal, que muchas veces no ha sido tan comprendido, y no ha sido comprendido porque todavía tenemos la idea, los abogados, y no nos hemos en algunos casos capacitado. Entonces ella hablaba precisamente de crear no teóricos, sino prácticos al nuevo sistema. Esa es la idea de que la doctora, ahora que tenga la oportunidad, la posibilidad de aspirar a un cargo de esa envergadura,
lo implemente de manera práctica en la nueva Fiscalía de la Ciudad de México. Debemos dar el voto de confianza al Consejo Judicial Ciudadano en que van a tener un análisis objetivo de todos los candidatos. Como bien dices, la doctora Cristal pues reúne, digamos que los requisitos que propone incluso el presidente, que ahora se ha pronunciado por la honestidad, por arriba de la experiencia. Entonces, aquí encontramos con ella una dualidad, porque tenemos el 100% de honestidad y el 100% de experiencia práctica y de implementación en el sistema penal acusatorio, ya que como todos conocemos, o los que la conocemos, es una persona honorable, íntegra, ética, y aparte participó en el desarrollo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es algo que lleva un respaldo muy fuerte hacia la Procuración de Justicia, siempre y cuando en la operación tanto peritos, policías o ministerios públicos conozcan cómo deben de desarrollar su función de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque incluso ahorita hay, a lo mejor ministerios públicos, no todos, algunos, que te dicen, sí, pues el código te dice eso, pero yo no lo aplico, la práctica es esta. Mira, aprender a una persona que inició un Código Nacional de Procedimientos Penales, que es casi su bebé, que empezó desde cero, que lo ha venido litigando y sabe y conoce el sistema, conoce cómo funciona. Para nosotros como personas que empezamos a ver todo el tema de las empresas, que es un tema realmente nuevo, es bien importante ir de la mano con una persona que te pueda enseñar, que te pueda asesorar, no nada más lo que pasa al interior del gobierno, sino lo que te puede pasar afuera. Entonces, nosotros ahora como empresarios debemos de cuidar mucho el funcionamiento interno de nuestra empresa. Una vez cuidando el funcionamiento interno de la empresa, podemos darle a la ciudadanía una seguridad, una estabilidad. La empresa va a crecer económicamente, la empresa va a crecer en un ámbito legal, la empresa va a crecer no nada más a nivel local, puede crecer a nivel nacional. Pero si eso lo haces de una manera bien, con tus manuales perfectamente bien estructurados, teniendo todos tus procesos y un camino por el cual seguir que no te vaya a permitir caer en algún tipo de delito, ser blanco de una multa, ser blanco de una sanción, y que esto nos los venga a explicar la persona que diseñó el código, es muy importante, porque te da otra visión completamente diferente de lo que pasa afuera. Afuera el sistema está mal empleado, la gente es mal capacitada, nos falta aprender muchísimo, pero no nada más a nosotros como empresarios, nos falta aprender también a las personas que estamos en gobierno. Cuando trabajamos ahí, tenemos que ser personas capacitadas. Entonces, Cristal sabe el manejo de cómo trabaja el gobierno, qué es lo que les falta, cómo tienen que mejorar esa parte, y esos dos puntos, caminando juntos, podemos avanzar, podemos hacer que todo esto crezcamos todos. Entonces, nos ayuda mucho a desarrollarnos cada empresa en nuestras áreas, pero a desarrollarnos bien. Conflicto de intereses, prácticas de acoso, entre otras. A partir del procedimiento penal vigente, las empresas son sujetos de procedimiento penal. ¿Qué quiere decir? Que a las empresas también se les va a investigar, y hay una forma muy importante, un criterio que nos tiene que quedar muy claro. Cuando una empresa es investigada y se demuestra que no tuvo el debido cuidado, que no fue diligente, que no tuvo el debido cuidado para prever riesgos como empresa, entonces tiene responsabilidad penal. Obviamente esto está aparejado a la legislación penal, a la legislación sustantiva, los códigos penales de las entidades federativas que ya tienen, por ejemplo, como en Quintana Roo, el 18 bis, entre otros, en los estados de la República Mexicana, para que una empresa pueda tener esta responsabilidad con respecto a hechos ilícitos que están regulados en el Código Penal de la entidad e incluso en materia federal. Esto es muy importante porque cambia totalmente la percepción incluso cultural de cómo concebimos el actuar de la empresa. Por ejemplo, se busca evitar
que en un caso donde hay un colaborador de una empresa que es investigado por ejemplo, un abuso sexual, por un acoso, entre otras, ¿no? Un robo, enriquecimiento ilícito. Antes de esta responsabilidad que está ya marcada en la ley para las empresas, pues había una investigación contra la persona en particular. Pero ¿cuántas veces la empresa también tiene responsabilidad? La verdad, en muchos de ellos. Porque le dio funciones que no le competen, porque no le dio la capacitación adecuada, porque permitió y fue omisa en reportar lo que estaba pasando, porque una colaboradora quería un ascenso y el jefe le dijo, bueno, pues si quieres el ascenso ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces se trata de responsabilizar a las empresas y decirles, tú también tienes que tomar las riendas y hacerte cargo de lo que te corresponde. La responsabilidad penal, como la analizamos ahorita, yo soy socia fundadora del Centro de Especialistas en Transparencia y Derecho Penal, que es una AC, pero te comparto con mucho cariño, querida amiga, que la capacitación que diseñamos, que es de mi propia autoría, es una capacitación dirigida a empresarios, a litigantes, a personas que ya tienen práctica en su día a día profesional. Entonces los grupos son muy chiquitos, son muy amenos, y la capacitación es muy práctica porque todos ya tienen una expertise que comparten con toda comodidad. Son grupos de hecho muy bonitos, personas con mucha ética y que se sienten muy cómodos de comentar, oye, en este caso me pasó esto, en este otro, en prácticas antilavado pasó esta otra cosa. Y analizamos una capacitación con muchos aspectos de plus, pero te voy a decir uno de ellos. Compliance penal va más allá de hablar de los riesgos inherentes y de la normatividad que en materia de anticorrupción, de transparencia, de extinción de dominio, tiene que cuidar una empresa. Aquí sí analizamos el procedimiento que sigue una empresa cuando es investigada. Y esto lo marco mucho porque pues yo litigo carpetas, yo litigo asuntos representando a empresas víctimas. Yo sé que desde que te digo empresa víctima empieza como tipo cortocircuito, porque dices, ¿cómo hay empresas? Sí, yo represento a personas morales, personas jurídicas que son víctimas de otras. Y a la hora de que trabajo las investigaciones es muy interesante, porque todo lo que me ayuda a demostrar, entre otras cosas, que la empresa que le vamos a imputar, que ya tengo una preparada para una empresa a nivel nacional, no tuvo la debida diligencia, no tuvo el debido cuidado previo a la comisión del ilícito, me ayuda muchísimo para que se le impute, se vincula proceso a la empresa y se aplican medidas cautelares, Y una de estas, o incluso como consecuencia jurídica, es que ya no factura, se inhabilita, se congela a esa empresa, por lo cual, en casos donde ha habido México, por ejemplo, en gaseras, en un tanque que explotó en un camión de gas y provocó, ¿te acuerdas hace algunos años, en un hospital en la Ciudad de México, grandes daños? Sí. Las empresas vinculadas no quieren ir a juicio oral, porque saben que una de las medidas cautelares pues son multas tan excesivas que finalmente ellos dicen, bueno, ya voy a cambiar. Lo interesante, previo a tu valiosa pregunta seguramente, porque este es un tema bastante complejo y bastante novedoso, es porque la empresa, como parte de las consecuencias jurídicas, el juez toma en cuenta el impacto a la sociedad. Entonces no es una reparación material la que tiene que hacer una empresa, es una reparación integral que tiene que decir, a ver, ¿cuál es el perjuicio de esa comunidad, en esa colonia, en ese hospital, producto de tu actuar y producto de tu negligencia? Y eso se suma, se cuantifica en multas. Y en otro aspecto de reparación, que también puede ser en especie, vas a construir, vas a escribir tu contrato, vas a cambiar de proveedores, ya no vas a trabajar con estos químicos, vas a tener este cambio en la forma de mantenimiento de tu tanque de gas. Todo eso es parte de la reparación al que el juez puede condenar a una empresa, porque lo que se busca es evitar que vuelva a cometer este tipo de conductas. Claro, es algo muy importante porque a las empresas nos va a ahorrar en un futuro problemas, y también estamos viendo, complementándolo con lo que es la extinción de dominio, que es algo muy importante, que no es ajeno pues a las empresas, no nada más es para personas físicas, sino también para personas morales, y
como ella nos ha comentado, estar preparados y llevar a cabo correctamente la cuestión administrativa para apoyar a los empresarios. Bueno, el curso efectivamente es de responsabilidad penal de las empresas. Como sabemos ahora en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya se configura la imputación hacia las personas jurídicas o las personas morales, si éstas no guardan un debido control. Y ese debido control lleva implícito muchas cosas al interior de la empresa y en sus relaciones con terceros. El curso, a diferencia de otras instituciones que lo dan o que lo han dado, es muy importante y relevante con la doctora Cristal, porque ella, al manejar el sistema penal acusatorio en la práctica y desde la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues hace una conjunción de esos dos temas para poder pues efectivamente manejar bien todos los recursos que nos da el código, aparte de los recursos teóricos hacia la empresa, y poder llevar una defensa adecuada de las empresas para que no se vean afectadas por el abuso de la autoridad en caso, por ejemplo, de la ley de extinción de dominio. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que lo importante es que efectivamente el tema de la autonomía, ya lo había dicho la doctora Cristal, el día que se tenga una fiscalía verdaderamente autónoma sería un monstruo, porque no sería una fiscalía con carga política, sino una carga legal técnica, y eso es lo que realmente se necesita para la Ciudad de México y para el sistema jurídico mexicano. Porque con esa capacitación la empresa se ve protegida, ya que con las sanciones que te menciono, que van desde una sanción pecuniaria hasta la sanción más fuerte que podría ser la disolución de la empresa, los empresarios podría decir que invierten un poco más, pero en realidad esa inversión es redituable en su imagen de integridad hacia los terceros, y lo cual va a disminuir gastos posteriores, que serán como gastos de reacción nada más, cuando ya tienen una imputación directa, sin tener un programa de cumplimiento normativo que lo respalde. Yo creo que sí se debe mucho, pero no lo dejaría tanto el Poder Judicial, te voy a decir por qué. Por favor. En el nuevo esquema de justicia penal, el juez debe ser imparcial. También tiene que hacerlo en el sistema escrito, pero es mucho más marcada su forma de actuación a través de una metodología de audiencias distinta a una metodología de papeles, ¿no? Entonces los jueces no pueden conocer, están impedidos de conocer los contenidos de las carpetas, no deben conocer las pruebas que obran en las carpetas de la defensa, del Ministerio Público, de nosotros como asesores jurídicos privados. Ellos simplemente se presentan en la audiencia, deben de resolver siempre con debida diligencia. Las víctimas también tienen derechos humanos. Ya así se ha expresado incluso la ONU, y existen N cantidad de lineamientos que así lo establecen, porque también tienen derecho a un debido proceso, ¿no? En ese sentido, aunque pueden intervenir y deben hacerlo para evitar que se vulneren sus derechos, que no existe injusticia, también es cierto que deben de procurar que sobre el debate que le exponen las partes y esta obligación que también tiene el Ministerio Público en la imputación de la empresa, en la imputación también particular que haga cada uno de los funcionarios o personal ya de la empresa en particular, pues que sea muy clara, porque ellos sobre eso deben de resolver. Sí te voy a decir una cosa, es un tema tan novedoso que somos muy pocos abogados los que llevamos cumplimiento normativo en materia penal. Y por eso estamos aquí. Así es, y somos todavía mucho menos los que litigamos esos asuntos. Yo tengo algunos de ellos muy importantes en el país, de empresas que se están desgarrando, mis representados, por precisamente injusticias, pero también por desconocimiento de la autoridad. Muy buena fe, pero desconocimiento, y hablo a nivel nacional, sobre qué hacer cuando una empresa es víctima de este tipo de delitos, pero como empresa moral está buscando una reparación, porque el proceso sigue, hay un proceso de investigación. Yo te decía, bueno, hay estas salidas alternas para las empresas. Ese es un tema que tampoco se habla, pero existe y está en el procedimiento penal vigente. Para nosotros es algo muy importante, porque vamos a ver que no estamos desprotegidos, y en cuestión de incurrir en alguna falta, pues que se va a aplicar
correctamente y no vamos a estar con el miedo de que exista corrupción o un mal manejo en el sistema. Eso es algo muy importante que ella conoce, pues que lo lleve a la práctica. Yo te puedo hablar de la doctora porque tengo el gusto de conocerla y te puedo decir que sería una extraordinaria opción para esta nueva aventura, para esta nueva etapa de la Procuraduría ya transformada en Fiscalía, porque es una persona dedicada al 100% al nuevo sistema de justicia penal, precisamente lo conoce, es creadora de conocimiento, que el día de hoy es práctico, que estamos hablando del Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso favorece mucho el hecho de que ella conozca y sea una persona, una abogada práctica y técnica al respecto. Sí, como bien dices, el empresario o el consejo de administración, que es con quien se ve el tema, no tiene a veces el conocimiento técnico, entonces lo debes de permear desde una explicación más sencilla, en donde pues le plantees todo el programa de cumplimiento que sería, desde el análisis de riesgos, la identificación de riesgos internos, riesgos externos, y luego una mitigación de riesgos, implantación del programa, a lo mejor un canal de denuncias interno, porque debe de haber un control donde los mismos empleados se sientan con la confianza de que pueden denunciar hechos dentro de la empresa, hechos de corrupción o hechos ilícitos que ellos consideren que podrían ser dentro de la empresa, para que así se vea protegida y se haga la prevención antes de que llegue la imputación, porque si ya llegó la imputación del Ministerio Público y tú no tienes ese programa, entonces pues prácticamente no te va a servir hacerlo en ese momento porque no se tuvo el debido control en la empresa. Bueno, la experiencia que he adquirido a través de esta retroalimentación que me doy también con los casos que he litigado y con los empresarios, que aquí tienes a varios de ellos, en los casos, en las preocupaciones, a mí me da un plus como candidata a fiscal general. ¿Por qué? Porque ya no es la justicia tradicional la que llevará a cabo una procuraduría. Estamos hablando de 3 pilares, hermosa, muy importantes, que como fiscal general me comprometo a llevar a cabo y que son novedosos y que solamente con mi experiencia lo podemos llevar a cabo, y lo ofrezco de manera humilde. ¿Por qué lo digo? La acción penal por particulares. Así es. La acción penal por particulares es una estructura, es una figura que será parte de mi estructura como fiscal general, donde el particular, una persona física, puede, por ejemplo, en un robo a casa habitación, no es muchos objetos que se robó, algunas colecciones de un reloj X, pero no hay una afectación, me refiero a lesiones, entre otras. Pero en el particular dice, mira, yo tengo los videos, yo ya tengo pues fotos porque me robaron el celular y ya localicé dónde está mi teléfono, ya ubiqué dónde están las personas, etcétera. Puede llevar esa investigación y puede avanzar incluso ante los jueces. Es una figura muy innovadora, Sí. porque la acción penal por particulares permite que el particular, en su investigación, vaya ante el juez y puede incluso vincular a la persona y hay juicio. El MP, por supuesto que interviene, pero no deja al lado al particular si no está, o solo si se percata el particular que le hace falta llevar a cabo diligencias, lo cual nos lleva en la lógica de pensar que no hay una investigación completa, y entonces ya, como lo redactamos en el Código Nacional, el MP será el que decidirá en la estructura de la Fiscalía Nueva, con la respectiva coordinación horizontal y no tanto vertical, si avanza o no la investigación. Entonces, ese es un punto innovador. El segundo punto innovador, la Ley Nacional de Extinción de Dominio. La Ciudad de México tiene una ley de extinción de dominio donde refiere que a partir de la vinculación a proceso se puede determinar aún en probabilidad si se procede con efectivamente la extinción de dominio. Pero tenemos ya vigente en el país, lo sabemos, una Ley Nacional de Extinción de Dominio que se alimenta, es una ley que compartimos el objetivo, pero sugerimos urgentemente su revisión porque el contenido debe ser armonizado. ¿Y por qué lo refiero? Porque en materia de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, donde se va a proceder contra tu bien con la sospecha de que hay un hecho ilícito y no hay buena fe, entonces se va a alimentar de otras investigaciones. La Procuraduría, ya como Fiscalía,
voy a procurar que tenga este flujo en el sistema de gestión que es el avance digitalizado, donde puede alimentarse de manera adecuada y lícita de aquellos datos que pueden o no servir en materia de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Entonces, ese es un tema ahorita del día a día que, por supuesto, seguramente nuestros auditorio de empresarios te van a empezar a mandar comentarios porque hay muchas preguntas, hay muchas dudas y mucho más en dos aspectos. ¿Cómo vas a alimentar la carpeta? Porque la propia ley dice que en materia de extinción de dominio se va a alimentar de cualquier investigación civil, penal, mercantil, laboral, y eso puede ser detonante para proceder en extinción de dominio. El tercer punto te lo digo después en otro programa o después del corte. Por supuesto. Por eso es la importancia, doctora, y por eso el venir aquí a interrumpir un poco su cátedra con estos alumnos empresarios, que es algo muy diferente, porque hasta dónde la importancia, repito, de la capacitación o de la expertise de quien esté en la titular, hablando de la Fiscalía General de la Ciudad de México. ¿Por qué le digo esto? Porque al tener ya la expertise, al tener la capacitación, pues vas a ver qué requieren los MP también en situaciones muy graves tratándose de empresarios. Por eso es un tema aparte. Porque, lo digo de manera muy breve, la estructura de fiscalía que propongo tendrá la información necesaria y las acciones, mecanismos y líneas o canales de acción y flujo para que aquellos MPs que lleven a cabo este tipo de investigaciones contra empresas para fortalecer, y compartimos la prioridad de nuestro gobierno de la República, lo compartimos totalmente, pueda ser eficiente y no se vaya a un caso de impunidad, sino que sí combata la corrupción, pero de manera justa, en un debido proceso, y no se desproteja a las víctimas, empresas, ni tampoco a las empresas que están siendo investigadas, y que en ese debido proceso, ese acceso igualitario, podamos avanzar y llegar a un adecuado esclarecimiento de los hechos. Vemos al Poder Legislativo, ahorita por ahí oí de alguna iniciativa de ley sobre retirar la condonación de impuestos a empresas. Entonces vienen muchas cosas muy interesantes que obviamente los tres poderes tienen que ir de la mano, claro, para trabajar en razón del país. Porque le decía en un inicio, la Ciudad de México es el corazón económico que bombardea, entonces los empresarios es un tema aparte que se tiene que tratar con suma delicadeza, y de verdad le agradezco infinitamente su opinión al respecto y muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Encantada, querida amiga, y los felicito por su extraordinaria labor y por ser ojos para todo el público capitalino de temas tan importantes que nos deben importar en el día a día. Pues muchas gracias para INADEC TV y el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Soy Delia Linares y gracias, doctora, por recibirnos. Un placer, encantada. Es algo muy importante porque se va cada órgano va a ir agarrando fuerza, y teniendo a gente tan preparada, yo creo que más bien yo sé que eso va a ayudar a todas las personas, tanto a los que lo operan como a los que estamos del otro lado. Es importante también el observar, seguramente el Consejo Ciudadano, que está encargado de verificar esa situación, tendrá la oportunidad de revisar las comparecencias que se hicieron. Me parece que la ponencia que hizo la doctora Diana Cristal González Obregón es relevante, y me pareció extraordinario el hecho de que manejara también la posibilidad de sistematizar la información en el nuevo sistema de justicia penal, sobre todo para la nueva fiscalía. Sí, porque tendrán una certeza jurídica para realizar sus actos. Ya no habría un riesgo inminente en donde ellos pudieran caer en alguna responsabilidad. Muchas gracias a ustedes. Que es una obligación para nosotros como asesores jurídicos de empresas estar preparados, pero también acudir con gente que en verdad conozca de lo que está hablando, porque hay veces que dan cursos pero no están preparados y nada más leen el libro, entonces, pero no lo llevan a la práctica, entonces es muy importante. Exactamente, y esos vicios cómo se van a erradicar con la parte de personal que propone la doctora, la parte de profesionalización,
capacitación por perfiles y en sí potenciar todo el personal que tiene la Procuraduría en este momento hacia la Fiscalía, para que cada quien se sienta en un ambiente laboral a gusto y desarrollen su función con diligencia, lo cual se va a traducir en beneficio tanto para las víctimas, y especialmente los grupos vulnerables, niños, niñas, mujeres, pero también sin dejar de lado los derechos de los imputados. Exactamente. Y ahorita este cambio a la Fiscalía pues es un paso muy importante, porque debe de ser con alguien que tenga la experiencia, el conocimiento y la parte de integridad personal. ¿Por qué? Porque de ahí se genera o se origina todo el procedimiento que después se va a judicializar ante el Poder Judicial. ¿Y qué es lo que queremos? Que vayan integradas carpetas de investigación, que no vayan endebles, que vayan fuertemente cimentadas, para que a la hora de que lleguen a judicializarse no las vayan a tirar por alguna estrategia jurídica de los defensores, en caso de que los imputados pues sí sean responsables y por la estrategia puedan salir debido a esa mala integración de la carpeta de investigación. Que tomen en cuenta todo con objetividad, que tomen en cuenta los conocimientos de cada candidato, pero no solo los conocimientos teóricos, porque muchos de los candidatos tienen experiencia académica, experiencia sí a lo mejor práctica en el sistema penal, pero esa experiencia es adquirida, digamos, empíricamente, sin haber participado en el desarrollo del Código Nacional como lo ha hecho la doctora Cristal. Pues desgraciadamente el sistema, pues vuelvo a lo mismo, que es la gente que lo está llevando a cabo, que ha hecho caer en vicios, malos vicios el sistema. Pero como está en la teoría, está muy bien. Si es obligación de todo abogado el prepararse y conocer bien las leyes para usarlas correctamente. Nunca a veces se cae para usarlas de mala manera o mal manejo. Que le deseo mucho éxito en esta candidatura y pues que hay mucha gente que confía en ella y una gran responsabilidad que no dudo que ella lo sepa llevar a cabo a la ciudadanía. Y es una persona con muchos valores, que es lo que hoy México necesita. Y eso sería todo. Que fueran objetivos, que no se dejen llevar por el color que una persona puede representar, que no se dejen llevar por ese peso político que a veces tanta es la presión que deciden inclinarse hacia alguna persona. Que este cargo no necesita una persona que esté obligada al gobierno, obligada con personas todavía de más arriba. Necesita una persona que sea objetiva, que cumpla lo que está diciendo, que tenga propuestas y que esas propuestas sean viables y esas propuestas vayan encaminadas a mejorar un sistema, a tener una impartición de justicia como debe de ser, completamente libre de presiones, sin saber si tiene o no tiene a lo mejor el dinero o no, nada. O sea, tiene que ser una persona que se elija equilibrada, sin presiones y sobre todo una persona que sea honesta y que tenga la experiencia y la capacidad necesaria para ocupar esa silla que tiene una responsabilidad y un peso bien grande. Que analice bien cada uno de los currículums que están formando hoy en día la Alterna, que vean exactamente cuáles son las capacidades de estas personas que hoy quieren representar a una ciudadanía, porque no nada más es representar una fiscalía, es la persona que nos va a ayudar a todos, que de alguna manera nos tiene que representar, tanto a víctimas como a personas que han hecho algo en contra de la ley, que también tienen ciertos derechos, también tienen que ser respetados, y no nada más por el hecho de estar atrás de las rejas, tiene que ser una persona culpable. Hay muchas personas que están atrás, que son inocentes, pero que el sistema, a lo mejor el sistema anterior, o la mala aplicación de este sistema los tiene adentro. Y también por el contrario, tenemos jueces hoy en día que dejaron salir a personas que no tenían que haber salido. ¿Por qué? Por una inadecuada
o inadecuado uso de este sistema. Entonces, yo lo único que podría pedir es que exista como tal una impartición de justicia, que sea apegada a derecho, y que la persona que va a representarnos sea una persona confiable, sea una persona ética, sea una persona que conozca el sistema, pero también sea una persona que haya estado en nuestro lugar, que haya sido víctima, que sea abogada, que conozca, sobre todo de verdad, y que sea empática con las necesidades que hoy tenemos en esta ciudad que cada vez es más complicada, es más difícil, crece más la delincuencia. Mira, yo creo que es muy importante que justamente ella es una candidata independiente, no tiene vínculos con ningún partido, no tiene la camiseta de ningún color, tiene la camiseta de México, de los ciudadanos, de los que estamos todos viviendo en esta ciudad, en una ciudad que es complicada, que es muy compleja, que todos los políticos actualmente están de una o de otra manera manchados, que la credibilidad que tienen es sumamente poca. Cuando llega una persona nueva que no forma parte de la política, que no forma parte de ese grupo oscuro, de ese mundo negro que hay atrás de esas bambalinas, la perspectiva puede cambiar. Creo que es una persona que tiene el conocimiento, tiene la capacidad, tiene la experiencia y sobre todo no tiene un compromiso con un partido político. Entonces, como no tiene un compromiso con un partido político, no va a ser blanco de esas presiones, del que digan, por política yo te puse aquí y tú me debes. Ella no le debe nada a nadie. Todo lo que ha logrado ha sido arduo, mucho trabajo, mucha constancia, de mucho esfuerzo. Ha ido, ha venido, ha estudiado en los mejores lugares y sin duda es la mejor preparada, porque no nada más tiene esa parte del estudio, esa parte de los libros, esa parte que lo puedes encontrar abriendo cualquier catálogo, abriendo cualquier código. Ella, aparte de eso, sabe perfectamente cómo funciona el sistema, cómo puede implementarlo, cómo puede ayudar a los empleados a mejorar ese sistema, a cumplirlo, a cumplir el objeto de un Código Nacional de Procedimientos Penales, a cumplir la ley de protección a las víctimas. Ella nos puede ayudar desde un punto de vista diferente, porque de verdad ella no está comprometida con algún color en particular. Querida amiga, y los felicito por su extraordinaria labor y por ser ojos para todo el público capitalino de temas tan importantes que nos deben importar en el día a día. Queridos amigos, bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Hoy, queridos amigos, queremos compartirle. Estamos aquí con una de las aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Hablar de la Fiscalía de la Ciudad de México buscando una autonomía, buscando cambiar el sistema de justicia penal en nuestra ciudad, que como siempre va siendo la punta de lanza para que permee después en nuestro país, es muy importante. El buscar en cambio, también necesitamos buscar quién sea la titular, quién lleve el timón tan necesario. Y hoy, después de escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar en una designación que se busca a la persona, al humanista, al que entienda, al que comprenda, al que tenga la práctica y al que lleve a cabo el trabajo, más que buscar nombres y más que buscar compromisos y más que tener que pagar después favores, pues tenemos hoy con nosotros a la doctora Diana Cristal González Obregón. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Un placer, mi querida amiga. Muy contenta de estar con tu valiosísimo auditorio en un tema tan trascendental, ya unos días en esta capital, para poder ser parte, si me lo permiten, de un proyecto que permitirá realizar muchas acciones y tienen todo mi compromiso como una ciudadana, como una mujer profesionista, con el compromiso que llevo aquí en mi corazón, que mi compromiso es con los ciudadanos, con las ciudadanas, de manera transparente, de manera abierta y de manera en la que todos somos parte. Incluyente. Claro, En esta capital que siempre ha sido incluyente y que al de mismo todos, tiempo, claro. pero al mismo tiempo le da la individualidad a cada una de las cuestiones. Hablar de esta cuestión, hablar de la justicia en nuestra Ciudad de México, hablar
de una alerta de género que apenas la doctora Claudia Sheinbaum acaba de declarar, el fijar una postura, guste o no le guste a algunos, ¿qué representa? Porque también ser mujer en este momento en la Ciudad de México y en el país es complicado, doctora. Representa el que la Ciudad de México tenga ahora, y felicito a nuestra jefa de gobierno por esa atinada decisión, una alerta de género, implica un reto todavía mucho mayor de la titularidad de la Fiscalía General de la Ciudad de México. ¿Por qué lo digo? Porque la Fiscalía per se, lo dijimos hace unos momentos, es un reto urgente que ya se tenía que haber realizado al empezar la capital a implementar una nueva forma de ver la justicia. Pero ahora con la alerta de género obliga a entenderla con una perspectiva diferente, de manera que la investigación, de acuerdo a los grupos vulnerables, mujeres y niñas, hombres que también son parte de la perspectiva de género, tengan una atención especializada, profesional, que se apliquen protocolos, que se redignifique esta parte humana de todos nosotros, que se repare el daño de manera integral y que vean una justicia diferente, digna. Cuenten con toda mi honestidad. Yo soy una candidata independiente, ciudadana. He vivido toda mi vida en la capital, la conozco y he trabajado en ella, específicamente en el sistema penal acusatorio. Y personalmente te quiero compartir, entiendo la alerta de género, porque yo he vivido en carne propia el calvario de ser mujer víctima, con los prejuicios que existen y con la revictimización de la que yo he sido también, sujeto a una abogada en materia de violencia de género. Y porque entiendo ese calvario, mi compromiso será que en perspectiva de género, donde incluyo a todos, hombres, mujeres, niños y niñas, no habrá esta revictimización. No habrá la misma atención para todos. Será puntual, especializada, con protocolos, con ética, con moral, para que la investigación llegue al esclarecimiento que se necesita y evitemos que los hechos lleguen a consecuencias ulteriores. En estos pactos que se hacen con antelación, sobre todo a un nombramiento de esta magnitud, en esta pelea, en esta carrera que vemos a diferentes candidatos poniendo, ¿cuál sería el plus que la doctora Diana Cristal ofrece a la ciudad? Muchísimos. El primero, y que creo que es el más importante, es el siguiente. Yo soy de la capital. Soy una mujer que ha vivido toda mi vida con mi familia aquí. Soy profesionista y vivo los retos del día a día. Soy candidata independiente. Tengo una integridad y una honestidad comprobada, profesional de toda mi vida, con resultados óptimos en mi trabajo. Segundo, yo no tengo estudios de otra materia. Yo tengo especialidad precisamente en el sistema de procuración de justicia, particularmente en justicia penal, en el nuevo sistema. Y no solamente mi formación es así, amiga, la he trabajado, porque a veces el sistema en una especialidad la puedes comprender y entender y estudiar a partir de los libros. En el escritorio. En el escritorio. No, yo no soy de escritorio. Yo lo he trabajado, mira, desde hace muchos años. Desde antes que hubiera la reforma constitucional, yo trabajé en toda la República Mexicana. Fui a rincones donde nadie quería ir. Y yo fui con mucho cariño a capacitar a comunidades indígenas, a policías, a peritos, a magistrados, capacité a jueces, capacité a empresarios, capacité a ONGs en todos los rincones de la República. Entonces, particularmente cuando llego a la ciudad, pues tenía mucha experiencia para poder apoyar a mi ciudad. Lo he hecho por muchos años. He trabajado en el diseño del sistema penal acusatorio en la Ciudad de México, lo conozco. Yo trabajé en el diseño procesal penal de la Ciudad de México, en el sistema de gestión de la Ciudad de México, asesoré la primera sala de capacitación de la Ciudad de México y diseñé los primeros planes de capacitación aquí en la ciudad. Entonces, estás con una persona con toda humildad, con toda honestidad, con la frente en alto contigo, porque conozco lo que es vivir aquí, porque sé los retos, porque me sumo en equipo, porque trabajo con todas y con todos, porque soy firme, porque tengo la experiencia, no son simulaciones, ni son de temas diversos, sino porque particularmente conozco las entrañas. ¿Y esto por qué es un plus también importante? Porque como tengo la experiencia práctica en mi formación en justicia penal oral y en transformación a fiscalía, puedo dar la propuesta que la llevé en mi comparecencia,
de la Fiscalía específicamente, que sí necesita la Fiscalía de la Ciudad de México. Conozco cómo capacitar, cómo diseñar, cómo hacer manuales, cómo hacer estos cambios o el mismo procedimiento penal. Y cómo implementarlos. Claro, uno de que los esa es la errores parte interesante. que yo les compartí ayer en una ponencia que tuve que felicito al presidente del Tribunal de la Ciudad de México, todo mi respeto y admiración para él, porque tuve una audiencia de cátedra donde platicamos de los retos en el procedimiento penal. Yo les compartía a jueces y a magistrados, incluso de Costa Rica, de Estados Unidos y Canadá, que asistieron a estas ponencias, que cuando estoy en debates con el procedimiento penal con otros colegas, te juro que ya toda la vida te comparten el mismo error y se cierran en un error, y cuando les explicas, mira, esto que tú me compartes, que te han dicho como repetición, no está en nuestra legislación procedimental. Y lo que realmente dejamos redactado es esto, esto y esto. Y el mecanismo y la acción que vamos a hacer es crear esta capacitación, crear este sistema de gestión, crear esta unidad, crear esta coordinación, crear este enlace, crear este requisito, crear este protocolo para que este contenido de la ley, para que esta figura llamada criterio de oportunidad, este procedimiento abreviado, estos criterios de oportunidad realmente se apliquen bien. ¿Sabes qué me contestan, amiga? Cristal, es que como tú no los explicas y nos lo compruebas en la ley, nadie nos los había explicado así. Les dije, es que es muy distinto leer un librito a haber participado en las entrañas del procedimiento penal. Capital, necesitas que alguien con el conocimiento y la experiencia práctica de haber participado en el diseño de las entrañas del procedimiento de la capital y a nivel nacional ayude a que la primera fiscalía se haga bien. Pero existe otra razón, creo vislumbrar, doctora, el hecho de que usted como abogada postulante, como abogada litigante, también muchas veces haya tenido que ir contra ese mismo sistema porque le ha tocado estar como defensora de víctimas, como asesora de víctimas. Sí, claro. Entonces, ahí también eso está interesante de saber, que nuestro público lo sepa, porque también no solamente ha sido víctima, defensora de víctimas y a veces luchando contra el mismo sistema que pudiéramos decir que usted creó y que tenía que explicarlo. Así es, y cuando lo decías, recordé una frase que escucho de manera muy concurrente en mis muchas audiencias y pues el día a día como postulante. Cuando hago una solicitud al Ministerio Público de medidas de protección, de acuerdo a diversas leyes, no solamente el Código Nacional, cuando hago este ofrecimiento de diligencias, incluso ante el juez, inclusive, perdón que lo repita inclusive, pero es que es muy importante esta parte de inclusión, de que se entienda que es un todo lo que implica un cambio de fiscalía. Para toma de muestras con el imputado, recuerdo que me dicen, doctora, es que sé que estuvo redactando el código, pero así me lo dicen ellos, pero aquí es otra cosa. Y yo abro los ojos más grandes de los que los tengo y les digo, ¿y qué otra cosa que se debe aplicar que es la ley? Mi compromiso será aplicar la ley en la fiscalía, incluyéndolos a todos, sin discriminación. Todos son bienvenidos en la fiscalía y si tengo la oportunidad, todos van a formar parte de las propuestas, de la estructura, de sumarnos para que tengan acceso digno, transparente, sin corrupción, humano. Creo que es la parte que necesitamos. Necesitamos recalcar la humanidad. Cualquiera que ha tenido la desfortuna de llegar a un ministerio público, lo primero que espera es eso. El temor de traspasar esa puerta en cualquier ministerio público y pensar que traspasando todavía esa puertita más allá, pareciera que ya no va a salir. Ni hablar de los que les toca por alguna razón llegar a galeras, eso es otra cuestión. Tenemos que cambiar esa situación. Por supuesto, tenemos que hacer, y será mi compromiso también, de traducir todo este procedimiento penal que es muy bueno en la ley, en acciones, en puentes de acceso simple, digno, humano, para todos los que llegan con esperanza de obtener respuestas rápidas y correctas en una fiscalía. Es la primera fiscalía de la Ciudad de México, autónoma. La primera y autónoma. ¿Se puede pensar en que en esta reeducación, se pudiera decir, el capacitar a todo el personal que hay, ¿se puede cambiar el chip, doctora? ¿Cree que se puede? Claro que sí se puede. De dos maneras, entre otras. Primero, aprovechando el capital que se tiene humano.
El capital humano es muy valioso. ¿Herramientas hay que darles? Claro que sí, y esas herramientas de manera coordinada para que se sepan aprovechar. ¿Por qué lo digo? Hay muchos papeleos que ya no tendrían que hacerse de esa manera y sin embargo se piden ahorita. Hay muchos burocracias. Yo les compartí varios en mi comparecencia porque lo dijiste claramente, amiga. Como abogada postulante, no soy de escritorio ni de libritos nada más. Soy autora de muchas obras, pero se nota cuando somos abogados postulantes. La y práctica. no hablo del sistema anterior, porque volveríamos a lo mismo. Exacto. Hablo del sistema penal acusatorio que lo he litigado. Inclusive toco dos ventanas bien importantes, que las conozco y las litigo. La fiscalía tiene que tener una estructura, y yo tengo esa propuesta, la llevé en mis manos a la comparecencia, de cómo funcionar aquellas investigaciones contra las empresas. Ok, Ya hablando existe. de la UIF, que ahorita también Sí. muchos se sienten que están en el ojo del huracán, pero alguien tenía que hacerlo. Y ya la fiscalía tiene que tener esa coordinación con lo que se haga en la UIF y porque va a alimentar, y además en materia de extinción de dominio es un tema interesantísimo. Yo tengo una propuesta para la Fiscalía General de cómo avanzar esos datos que bien van a alimentar en materia de extinción de dominio, pero también cómo evitar vulneración a los derechos. Y Que el ya sería último cuestión. es la acción penal particular. El particular tiene derecho también a llevar una investigación ante los jueces y eso es mi tarea también, cómo lo vinculo, cómo lo agrego a la estructura de la Fiscalía. Está, confíen en mí, denme su voto, denme la oportunidad, me sumo a la jefa de gobierno, me sumo con los esfuerzos del presidente de la República y todo su equipo valiosísimo, me sumo contigo, capital, me sumo como candidata independiente, mi compromiso es contigo, lo digo con toda sinceridad, con toda honestidad, y mi trabajo habla por mí. Y hablando de compromisos, ahorita la voy a comprometer porque tocó ciertos temas que serían buenísimos para desmenuzar en un programa Con mucho y dárselos a conocer a los capitalinos. De verdad, muchas gracias, porque sabemos que ahorita está muy ocupada, muy requerida por todos los medios y demás. Y eso nos da muchísimo gusto, porque desde aquí de INADEC TV hemos tenido muchas primicias y es un gusto saber que otros medios replican lo que los abogados acá en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico han compartido y esta visión diferente tal vez para muchos, pero llevándola a un público en un lenguaje tan amable como el que nos comparte. Gracias. Yo te quiero agradecer mucho, mi agradecimiento y felicitación por todo lo que hacen. Ustedes son parte trascendental con todo lo que realizan aquí, el rector, en la capacitación INADEC TV, el programa que es exitosísimo. Y además tiene un auditorio, pero muy amplio a nivel internacional y veo comentarios incluso de otros países. Los felicito y les agradezco mucho porque la labor tan noble que hacen es indispensable para lograr cambios también que seguramente serán parte de los requisitos, de los conocimientos que se exigen a los abogados que estarán día a día en la integración de las carpetas como operadores, como MPs, como peritos. Sé que aquí tienen ustedes operadores como alumnos. Así es, Entonces, por supuesto. Hacen una gran labor y los felicito y me sumo al proyecto que tienen. Muchas gracias, doctora. De verdad, Gracias. muchas gracias. Y pues ya estaremos molestándola para que en cuanto tenga oportunidad nos visite nuevamente. Necesitamos conocer ahorita, pasito a pasito, qué está dando en este momento. Y de verdad, ¿cuándo sabemos la designación de la terna, doctora? La próxima semana tiene que ya el Consejo Judicial Ciudadano, entiendo, hacer una propuesta. El día 5 de diciembre tenemos ya los días contados. Yo tengo toda mi confianza y mi esperanza en la capital, en la Asamblea, en el Consejo Judicial Ciudadano, de que tomarán la mejor decisión. No es un tema sencillo. Sabemos. El timón, como lo dijiste, de una fiscalía, no es una procuraduría, es una fiscalía. La capital es compleja. Las niñas y las mujeres, hombres, todos necesitan una respuesta pronta ya. Gracias, doctora.